Doy gracias al Señor, hermanos, amados. El Señor bendiga grandemente la vida de ustedes. Parece que salí, lo di vuelta. A ver, ahí está. Bueno, agradezco al Señor por estar una vez más con todos ustedes y bueno, para poder participar una porción de la palabra en este día. El Señor bendiga grandemente a cada uno, hermanas y hermanos. Agradezco a los hermanos que se van a ir comunicando, que se van a ir enganchando con el programa. Y para mí es un gusto, es un deleite poder estar delante de esta cámara para poder transmitirle a ustedes la palabra del Señor. Gracias le doy al Señor, esto me incentiva mucho todos los días. Siempre amanezco y ya estoy pensando en la palabra que el Señor me va a dar a la noche, qué palabra compartir con todos ustedes para que ustedes puedan ser alimentados en lo espiritual. Y bueno, gracias le damos al Señor, porque todas las noches hasta aquí el Señor me ha dado una palabra para compartir con ustedes, y eso es para la gloria y honra de su nombre. Le mando un abrazo a todos los hermanos y hermanas, a todos, al hermano Mario Repeture en Zárate, el pastor, al hermano Jorge Amarra, a la hermana en Misiones, a todos los hermanos de Misiones de Paraíso y de San Pedro. El Señor bendiga grandemente al hermano Cacho Dépele y a la hermana Abel Dépele en el Chaco, a la hermana Josefa, a los hermanos en Santiago del Estero, la ciudad de Herrera, a los hermanos que están en Monte Grande. El Señor bendiga grandemente su vida, al hermano en Bolivia, al hermano en Paraguay, al hermano en Chile. Señor bendiga a todos los hermanos que me conocen, que disfrutan de la palabra del Señor. Le mando un fuerte abrazo, hermano, y espero que puedan en esta noche gozarse con la palabra que el Señor me ha dado y ha puesto en mi corazón. Vamos a hacer una oración, ¿qué le parece? Saludo al hermano Héctor, su vida, a la vida del hermano Juan, su esposa, a la hermana Rosemary, a Nico, a Andrea, a la hermana Estela, a cada hermano y hermana, que el Señor bendiga grandemente. Agradecido al Señor, hermano Argota, hermano César, hermana Mari, la esposa, a todos los hermanos que son de la iglesia, especialmente, hermanos. Gracias le doy, Señor, por estar en esta noche delante de esta cámara para poder hablar de tu palabra. Señor, que tu palabra, Señor, haga todo lo que tú quieras. Señor, que esta palabra, que es tu palabra, Señor, que no haya en mi corazón, Señor, ninguna intención que no sea, Señor, hablar de tu palabra. Y si hay alguna intención, Señor, yo te pido que tú trates con eso, Señor, y que pueda ser anulado, Señor, sino que tu palabra sea la que pueda, Señor, sobresalir en esta noche, tu Espíritu Santo, tu poder, Señor, que tú seas engrandecido y alabado en los corazones de los santos, que tu palabra, Señor, la sabiduría tuya, sea, Señor, engrandecido en los corazones y en las mentes y en el alma de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Bueno, esta noche yo quería hablar sobre la estructura. Muchas veces se dice que no tenemos que ser parte de ninguna estructura. Y lógicamente que eso está referido a ninguna estructura religiosa, ¿no? Y a ninguna denominación de hombres, y está referido más a eso. Pero, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿Qué nos habla la palabra del Señor con respecto a eso? Y bueno, y miramos nosotros en lo natural, miramos cómo está construida una casa.
y la casa tiene su estructura. ¿Y cuál es la estructura de la casa? La estructura de la casa está sobre el fundamento, ¿no? Sobre la tierra firme. A veces hay que cavar hasta 2 metros de profundidad para llegar al cimiento firme en algunos lugares. En otros lugares con 1 metro de profundidad usted ya llega al cimiento, ¿no? Y ahí sobre ese cimiento firme usted pone los troncos, y como comúnmente se llama, los troncos de hormigón, y después sobre los troncos usted pone las columnas y después pone las vigas, el encadenado, que el encadenado es la parte de abajo y la viga es la parte de arriba. Entonces están las columnas, están las vigas y está el encadenado. Y bueno, las columnas van a sostener las paredes y también va a sostener, juntamente con las vigas, van a sostener el techo, el peso del techo, ¿no? Entonces la casa está sostenida por una estructura de hormigón. Hay estructuras que son de hierro, otras que son de acero. Siempre la estructura es lo que sostiene la edificación, ¿no? Y esto es maravilloso porque cuando vamos a la palabra del Señor vemos esto reflejado allí. La palabra estructura no la hemos encontrado en la Biblia así, escrito, estructura, pero hay palabras que depende de la versión que usted tenga, que se tradujo, en vez de traducirse estructura, se traduce casa, pero en el original está la estructura, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Por ejemplo, ahí podríamos leer en Ezequiel, en el capítulo 40, Ezequiel 40, en el versículo 2, dice así la palabra del Señor. Dice, en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y púsome sobre un monte alto, sobre el cual había como estructura de una ciudad al mediodía. Acá la versión dice edificio dice. Pero sabemos que la palabra original es estructura, ¿no? Es decir que sobre ese monte estaba una estructura y me puso sobre un monte muy alto sobre la cual había una estructura de una ciudad al mediodía. Bueno, como decimos, sin estructura no se puede sostener ni las paredes ni los techos, ni las divisiones, ¿no? Y sin eso no puede convivir usted ahí, o no puede vivir usted ahí en esa estructura. No podemos vivir en una estructura, ¿no? Nosotros tenemos que vivir en una casa. Por eso la traducción es casa en algunos lados. Por ejemplo, en la revisión 960 es casa, ¿no? Por ejemplo, ahí en el capítulo 41:7 del mismo Ezequiel, donde dice así la palabra del Señor. Dice, y había mayor anchura y vuelta en las cámaras a lo más alto, el caracol de la casa o de la estructura subía muy alto alrededor por dentro de la estructura o de la casa, por tanto la estructura tenía más ancho arriba de la cámara baja, se subía a la alta por la del medio. No voy a estar explicando todo esto, pero vemos que acá la palabra estructura se ha cambiado por casa.
Porque uno no vive en una estructura, uno vive en una casa, ¿no? Nosotros vemos que muchas veces están las estructuras, pero no están las paredes y no está el techo, no están las divisiones. Entonces no se puede vivir ahí, no se puede formar una familia, no se puede formar una vida familiar productiva en una estructura. La estructura es muy importante, pero necesitamos las paredes y necesitamos el techo y necesitamos las divisiones. Después todo lo que ahí lleva, ¿no? Porque ahí lleva muchas cosas. Las paredes llevan los cables de la luz, la cañería de la luz, la cañería del gas, ¿no? La cañería del teléfono y tantas cosas llevan las paredes, sostienen las paredes, sostienen muchas cosas. También a veces sostienen la cañería del gas, también los pisos o debajo de las estructuras se ponen cañería de desagüe para el desagüe del agua y también de los servicios. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros vemos acá, y había mayor anchura en las cámaras de arriba, era más ancho arriba, la escalera de caracol de la casa o de la estructura subía muy alto alrededor, por dentro de la estructura, por dentro de la estructura. Entonces vemos lo importante que es la estructura, ¿no? Y vamos a dar un último versículo que es en el capítulo 43 de mismo Ezequiel, 43 versículo 11, donde la palabra de Dios dice: y se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender la figura de la estructura y su traza, y sus salidas, y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes. Descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Ahora fíjense que las estructuras, es decir, la casa, esa casa muchas veces no la entendemos. No entendemos lo que es la casa, lo que es el hogar, lo que es la casa donde nosotros vivimos. Y cuando no entendemos, entonces no la cuidamos, no la amamos, no la cuidamos, de vez en cuando no la pintamos una vez por año o la dejamos caer, porque no entendemos el valor de la casa. Entonces, hazles entender, dice, las figuras de la casa o de la estructura, ¿no? Porque la casa está sobre una estructura y su traza, ¿no? Y la medida que tiene de adelante y de los costados, y sus salidas y sus entradas, al entender todo eso, y todas sus formas, ¿no? La forma que uno edifica la cocina, la forma que edifica el baño, las piezas, los roperos y todo eso, al entender las formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes. Las casas tienen leyes, fíjese, tienen configuraciones. Descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y toda su regla. Tiene leyes y tiene reglas y que la pongan por obra. Entonces, cuando usted va a una casa, ahí hay formas, hay configuraciones, hay descripciones, hay leyes, ¿no? Hay formas y hay reglas, ¿no? Y nosotros tenemos que respetar esa casa. Cuando respetamos la casa, respetamos las reglas, las formas, las leyes, ¿no? Y primeramente, para poder respetar la casa ajena, nosotros tenemos que respetar nuestra propia casa, donde nosotros vivimos, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar, ¿no? Con amor en nuestro hogar, nuestra casa, ¿no? Y cada día tenerla mejor, más cómoda para nosotros y para nuestros seres amados.
Entonces, Dios quería que Ezequiel le enseñara al pueblo sobre la estructura de la casa, sobre las leyes de la casa, sobre las formas, sobre las configuraciones, sobre las reglas. Tenía que enseñarle. Y entonces nosotros, para no hablar tanto de la casa, yo quería hablar de la estructura, pero no olvidemos que la estructura es lo que sostiene las paredes y los techos. Y bueno, ¿qué parte de la estructura sostiene las paredes? Lo que sostiene las paredes son los cimientos o los encadenados y las columnas. Las vigas no sostienen las paredes, en el caso de que nosotros estamos viviendo en la parte de abajo. Ahora, si vivimos en la parte de arriba, ya la viga es lo que sostiene la pared. Eso si vamos edificando hacia arriba. Entonces, fíjese, entender estas cosas, ¿a dónde vamos? ¿A dónde queremos ir nosotros con esta enseñanza, con esta meditación? Porque estamos meditando, ¿no? Algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Hazles entender. Entonces, fíjese que en el caso de Salomón en el capítulo 7 y capítulo 8, si usted quiere leer los dos capítulos, lo puede hacer. Entonces dice, después edificó Salomón su propia casa en 13 años y acabólo completamente, la acabó toda la casa. Entonces, ¿con qué hizo la casa? Con las estructuras. La estructura era lo que hizo primero. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud y 50 codos de anchura, y 30 codos de altura, sobre 4 órdenes de columnas. Sobre 4 órdenes de columnas. Y de cedro, con vigas, de cedro sobre las columnas. Las vigas van encima de las columnas. Los encadenados no van encima de las columnas, ellos van abajo. Y estaba cubierta de tablas de cedro sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas. 45 columnas sostenían, ¿no?, el techo de la casa de Salomón. 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. Cada hilera. Gloria al nombre del Señor. Y había 13 órdenes de ventanas, una ventana contra la otra en 3 órdenes. Y todas las puertas, postes, eran cuadrados, y las unas ventanas estaban frente a la otra en 3 órdenes. También hizo un pórtico de columnas que tenía de largo 50 codos y 30 codos de ancho, y aqueste pórtico estaba delante de aquellas otras con sus columnas y maderos correspondientes. Y entonces usted ve, y yo puedo ver, que es imposible edificar una casa sin una estructura. Sin una estructura. Y en la estructura es el trabajo más difícil para la construcción y más delicado. Porque usted, por ejemplo, yo he visto, y yo mismo, he visto cavar bases a diferentes personas, y no todas las personas cavan igual la base. La base tiene que ser una obra, ¿no?, de maestro. Usted se da cuenta, una vez que usted es del oficio, usted sabe quién realmente es un buen cavador de bases para poder edificar una estructura. Hay que tener muy buenas herramientas para eso, ¿no? Sobre todo hay que tener una preparación en uno mismo a través del ejercicio, ¿no?, de tantas bases que uno fue cavando. Uno va tomando esa habilidad para
fortalecerse, se fortalecen los brazos, se fortalecen las manos, la muñeca, la espalda y los hombros y bueno, y las piernas, y todo eso se va fortaleciendo. Pero hay que tener una buena herramienta para poder hacer el trabajo correctamente. Una pala bien afilada, ¿no?, que corte la tierra y que ahonde, ¿no?, lo más profundo. En 3 paladas, 4 paladas se tiene que hacer 1 metro cuadrado de base. Y entonces usted va a ver qué prolijidad que tienen algunas personas para hacer las bases. Esa prolijidad no quiere decir mucho en una persona que va a edificar. Para hacer la base nomás hay que ser prolijo, hay que ser muy prolijo, ¿no? Usted va a ver que aquel que cava la base no tira la tierra muy cerca de la base, sino que la retira la tierra, cosa de que se pueda, el que trabaja en la base, él no derrame la tierra nuevamente adentro de la base, sino que la tierra esté distante. Bueno, y usted, cuando usted ve que esa persona cavó una base perfecta, como que fue aplomada esa base, la misma medida de todos lados y el corte es perfecto de la tierra del cuadrado, ¿no? Entonces usted sabe que tiene una persona que entiende del oficio, que sabe hacer el trabajo. Después usted cava la base, usted prepara los hierros, la parrilla, como comúnmente se dice. La parrilla tiene una preparación muy especial, ¿no? Hay algunos que no doblan los hierros para poder hacer una parrilla, ¿no? Hay algunos que la ponen sin doblar los hierros, la ponen y bueno, y así para ahorrar hierros, pero cuando nosotros le hacemos doblamos los hierros, le hacemos ganchos a los hierros y eso le va a dar más firmeza a la columna y le va a dar más firmeza al tronco, ¿no? También vemos que el que hace la parrilla, él sabe a cuántos centímetros va un hierro del otro, cuántos hierros van en ese cuadrado, en lo ancho y en lo largo, cuántos hierros van y a cuántos centímetros. Hace ataduras, la forma de atar los hierros con alambre. Eso marca si la persona entiende o no tiene el oficio. Gloria al nombre del Señor. O si es una persona experimentada, tal vez pueda entender, pero al no practicar tanto el oficio, entonces las ataduras en el hierro son muy flojas y eso tiene mucho que ver, ¿no? Porque después el hierro trabaja, la tierra se mueve y todo se sale del lugar, pero al estar bien atado, entonces eso es como acero después. Y bueno, y después se hace el tronco y se va edificando desde luego la columna y bueno, y así después se hace el encadenado y todo eso tiene un trabajo muy arduo, muy sacrificado, por así decirlo. Es un trabajo muy pesado, uno termina recansado a la tarde después de hacer ese trabajo. Es decir que establecer la estructura de una casa es mucho trabajo, mucha dedicación, pero sabemos que es lo principal, porque ahí se van a sostener las paredes y sobre todo ahí se va a sostener el techo. Entonces, nosotros somos la casa de Dios, ¿no? Somos la iglesia, somos la casa de Dios, ¿no? Y nosotros también decimos que nosotros no pertenecemos a ninguna estructura, ¿no? Pero, sin embargo, no puede ser, porque la casa tiene que tener una estructura para sostenerse. Si no tuviera la estructura, ¿cómo se va a sostener la casa?
Ahora, ¿cuál es la estructura de la casa de Dios? Es lo natural. Entonces vemos ahí en Ezequiel, en el capítulo 37, dice el valle de los huesos secos. Y entonces la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en espíritu, en el espíritu, aunque el verbo, el artículo él no existe en el griego, en el hebreo, entonces él no corresponde. Me llevó en espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Fíjese qué maravilloso esto. Gloria al nombre del Señor. Y eso me hace acordar cuando el Señor lo llevó a Juan en espíritu al final de los tiempos. Él lo llevó en espíritu a ver la batalla del Armagedón, a ver el arrebatamiento de la iglesia, a ver colocar el trono de Cristo. No digo que en este caso haya sido lo mismo, pero no, ciertamente que no lo llevó al futuro, sino que lo llevó en espíritu. Vio, hermano, le dice, me llevó en espíritu, y me llevó en espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Fíjese, gloria al nombre del Señor. Lleno de huesos. E hízome pasar cerca de ellos, por todo alrededor, y aquí que eran muchos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y díjome, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes, ¿no? Tú lo sabes. Para poder entender un poquito de tú lo sabes, vamos a leer Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39. Y dice, ved ahora que yo soy, ¿no? 32, 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Vivirán estos huesos? Señor, tú lo sabes, le dijo. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Tú lo sabes. Y entonces, ¿vio? Y nosotros también sabemos que el Señor es poderoso para que los huesos vivan. Los huesos vivan. Porque es necesario que los huesos reciban vida, ¿no? Para poder ellos ser útiles, para que ellos puedan verdaderamente ocupar el lugar que la misma creación le dio, ¿no? Entonces, y díjome, hijo de hombre, díjome entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Yo, ¿cómo uno le va a hablar a un hueso? ¿No? Si está muerto, peor, no le puede hablar. Pero Dios le dijo que le hablara a los huesos. Pero realmente no eran huesos, sino que eran personas, ¿no? Personas que estaban como huesos secos, ¿no? Estaban como huesos secos. Y díjome, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Díjome entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Fíjese, gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Y así ocurrió allá en Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 7, donde el Señor, y formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre alma viviente. Fue el hombre alma viviente, vivía por el soplo de Dios. Y acá también, y dice, he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros,
y viviréis. No eran huesos, eran personas. No, era el pueblo de Israel. Ellos estaban como huesos secos. Era un valle numeroso de huesos secos. Es decir, que no tenían vida. O como que no tuvieran vida delante de Dios, ¿no? Entonces fíjese que Dios, para que estos huesos pudieran vivir, necesitó la intervención de un profeta, y ese profeta fue Ezequiel, ¿no? Porque el Espíritu la llevó a Ezequiel, a ese lugar. Le estaba mostrando el Señor lo que Él iba a hacer con el pueblo de Israel, y era necesario la preparación de Ezequiel en su vida, en su comunión con el Señor, para que él pueda ser útil a las manos de Dios. Este fue un profeta que se preparó, ¿no? Que fue obediente a la palabra del Señor, y por eso Dios lo usó. Y ahora dice, y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Y qué hizo Ezequiel? Y profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y eso es maravilloso, que cuando nosotros hablamos la palabra de Dios ocurre algo. Hay un ruido así, hay un movimiento, ¿no? Hay un avivamiento, no un avivamiento, sino que empieza la vida a manifestarse, ¿no? Que empieza a haber vida, espíritu. Cuando nosotros profetizamos la palabra, porque mis palabras son espíritu y son vida. Entonces nosotros profetizamos la palabra para que los hermanos que están, porque dice Pablo que hay muchos enfermos entre nosotros y muchos duermen. Entonces profetizamos y la palabra produce sanidad, produce vida, y los hermanos se empiezan a mover. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada uno a su hueso. Yo fíjese que los huesos se unen entre ellos. Se unen los huesos ahora. Y nosotros tenemos que entender que sin el espíritu de vida, nosotros no nos podemos unir los unos con los otros. ¿Dónde nos unimos nosotros? En el comienzo. No, en el comienzo, en la estructura. En la estructura nos tenemos que unir. Porque dice que se llegaron hueso por hueso. Y miré aquí nervios sobre ellos. Ya había nervios. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. No había en ellos espíritu. ¿En dónde no había espíritu? Porque dice aquí nervios sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había espíritu. Pero no había dicho, Señor, además anteriormente, no le había dicho, profetiza sobre estos huesos, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabrás que yo soy Jehová. Y profeticé, dice, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada uno a su hueso. Los huesos se llegaron los unos a los otros, ¿no? Y miré, y he aquí nervios sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, de los huesos, mas no había en ellos espíritu. No había espíritu en ellos. Quiere decir que el espíritu no fue lo que lo unió a ellos, sino que lo que lo unió fue la palabra. La palabra, porque dice que él profetizó. Entonces, ¿qué profetizó? La palabra, lo que el Señor le dijo. Y porque le dice, profetiza sobre estos huesos. Entonces, ¿qué es lo que unió a los huesos? La palabra. Pero a nosotros la palabra nos une. Pero, ¿y el espíritu?
Entonces, y miré aquí nervios sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu, no había vida. Pero la palabra los unió. La palabra. Y acá cuando, acá espíritu está en minúscula. Entonces, nosotros somos unidos por la palabra, pero cuando no hay espíritu, entonces no podemos andar. ¿Y qué es espíritu con minúscula? No hay entendimiento de lo que nosotros somos, de cómo estamos constituidos, las leyes, ¿no? Las reglas, no entendemos. No, porque le dice el Señor al profeta, enséñale, le dice. ¿No? Como leímos ahí en Ezequiel, en el capítulo 40, dice en el 43, 11, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hales entender el diseño de la casa, de su disposición, su salida, sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones. Entonces, nosotros vemos que los huesos se unieron por la palabra. Nosotros estamos unidos por la palabra, pero no por el entendimiento. No por el entendimiento. Y para poder entender nos tienen que hacer entender, porque dice el Señor en el mismo capítulo de Ezequiel 43:11, dile, hazle entender. Acá Ezequiel es un símbolo, una representación del Espíritu Santo. Hazle entender. ¿Qué le tienen que hacer? El diseño. Hacerle entender el diseño de la casa, su disposición, su salida, sus entradas y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, de los ojos del entendimiento, ¿vio? Señor, te pido que abras los ojos de su entendimiento para que puedan comprender la altura, la anchura, la profundidad, ¿no? Y todo eso, para que guarden toda forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Entonces nosotros vemos que los huesos se juntaron por la palabra, ¿no? Se juntaron por la palabra. Pero el espíritu todavía no estaba. Pero estamos hablando de la estructura. Ahora, dice que los huesos se juntaron hueso con hueso, y después vinieron los nervios. Y después de los nervios vino la carne, ¿no? Y después de la carne vino la piel, y todo cubrió, ¿no? A los animales, a esos animales que al estar formados se podía verlos claramente. Y usted ve un animal formado, un animal que está disecado, usted ve un animal completo ahí, pero no tiene espíritu, pero sin embargo está completo, pero no tiene espíritu, está muerto. La estructura son los huesos. Los huesos son la estructura. ¿Qué sostienen los huesos? Los nervios, sostienen la carne y sostienen la piel. Esa es la estructura. Son los huesos. Entonces, ¿y qué es la carne? ¿Qué es la carne? Esa es como dice acá, la carne, al entender el diseño, la forma de la casa, la disposición. Bueno, ¿para qué sirven las piernas? ¿Para qué sirven los brazos? ¿Para qué sirven las rodillas? Sus salidas y sus entradas, y toda su forma, todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, bueno, y todas sus leyes, ¿no? Entonces, tenemos que entender, la estructura vendría a ser los huesos. Los huesos sostienen el peso de todo el cuerpo, especialmente los huesos de la pierna, los pies sostienen, ¿no? El peso de todo el cuerpo. Sin esa estructura no podríamos caminar, no tendríamos forma, no tendríamos diseño, ¿no? También cada parte de nuestro cuerpo fue
tiene su disposición, ¿no? Cada parte tiene su disposición, sus salidas, sus entradas, la boca, bueno, la nariz, todas sus formas y todas sus descripciones, sus configuraciones. Entonces los huesos vendría a ser la estructura que va a sostener al cuerpo. Todo lo que va encima de los huesos, que vendría a ser la carne, los nervios y la piel. Y eso es lo natural. Nosotros tenemos un diseño humano que Dios ha hecho, ¿no? Y que está sostenido por una estructura ósea, así se llama, estructura ósea. Entonces nosotros vamos viendo que sin los huesos nosotros no podríamos sostenernos. Ahora vamos un poco a lo espiritual porque el tiempo está pasando, me tomé mucho tiempo para explicar esto. Ahora, la iglesia es la casa de Dios. Dios no puede vivir en una estructura. La casa de Dios, ¿tiene estructura? Oh, sí, tiene estructura. Tiene huesos que la sostienen. ¿Cuáles son las estructuras de la casa de Dios? Bueno, las estructuras de la casa de Dios son las doctrinas, son las enseñanzas, ¿no? Esas son la estructura y en esas estructuras, en esas doctrinas y en esas enseñanzas estamos todos sostenidos allí, como casa de Dios. Formamos parte de la casa de Dios, ¿no? Y ahí en la casa de Dios hay leyes, ahí hay ordenanzas, hay diseño, en la casa de Dios hay configuraciones, ¿vio? Y nosotros tenemos que entender eso, que nosotros somos parte de una estructura, ¿no? Esa estructura es la casa de Dios, es la iglesia. Nosotros somos parte de ese diseño, porque este diseño hermoso que es la iglesia, ese diseño fue creado en la eternidad pasada, para que todos nosotros podamos ser parte de esta casa. Somos parte de esta casa, pero el morador de la casa es Dios, porque somos la casa de Dios. Nosotros somos, como dice Pedro, piedras vivas, preciosas, somos así. Y fuimos colocados en la casa de Dios, ¿no? Cada uno en su lugar, cada uno en su lugar. Y ahí estamos, inamovibles. Usted va a ver que usted coloca un ladrillo para cubrir su casa, sobre el encadenado y sujeto por las columnas, y ese ladrillo no se mueve. Queda ahí firme. Viene viento, viene tormenta, viene lluvia, venga lo que venga, ese ladrillo permanece ahí. Así nosotros también permanecemos. Ahora, ¿qué nos hace permanecer ahí? El material que se usó. Póngale que se use concreto, se usó arena y cemento, cerecita. Bueno, ese es el material que se usó para poder nosotros estar ahí en la casa de Dios. Nosotros sabemos que el material que se usó fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usó la arena, podría ser la palabra. La palabra vendría a ser un componente de ese material que a nosotros nos permite estar en la pared, en la casa de Dios. Y entonces entonces la doctrina, la enseñanza, la instrucción, ¿no? Eso es la estructura, son la estructura. Sin nosotros, sin la enseñanza, sin la instrucción, ¿no? Sin la doctrina, nosotros no nos podemos sostener en la casa de Dios. Y el problema está en que muchos no aceptan la doctrina, no aceptan la enseñanza, se desligan, no se salen, porque nosotros, a diferencia del ladrillo, nosotros somos piedras vivas. Entonces nos salimos de ahí, nos dejando un orificio ahí. Por ese orificio puede entrar una rata, puede entrar cucaracho, puede entrar hormiga, puede entrar víbora, puede entrar muchas cosas por el orificio ese. ¿No? Por eso cada uno de nosotros somos responsables en que no abrir ningún orificio para que ninguna cosa extraña entre a la casa de Dios.
es muy importante que usted se mantenga ahí. Entonces, pero nosotros tenemos que entender, porque dice, hazle entender, ¿no? Sobre esto que es la estructura de la casa. El fundamento es Cristo, sobre donde nosotros estamos, hemos edificado nuestra casa, ¿no? Tuvimos un perito arquitecto que fue el apóstol Pablo, ¿no? Él puso el fundamento sobre Cristo y nosotros edificamos sobre ese fundamento que puso el apóstol Pablo y sobre edificamos en lo personal. Entonces fíjese qué maravilloso es ver que la palabra unió los huesos, pero el Espíritu le dio vida. Nosotros estamos unidos por medio de la estructura en el cuerpo de Cristo, por medio de la enseñanza. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, recibimos la estructura. ¿Qué somos nosotros? Parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Hemos sido, como dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice que fuimos colocados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Entonces ahí estamos, en el cuerpo de Cristo, ¿no? Por medio de la estructura. La estructura, la doctrina es lo que nos sostiene, pero dice que no tenía espíritu. Y díjome anteriormente, el versículo 8, y dice, y miré y aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Y díjome, profetiza al espíritu, ¿no? Profetiza al espíritu, hijo del hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor Jehová, espíritu, y ahí viene con mayúscula, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces fíjese, hermano amado, la importancia de entender, ¿no? Que nosotros somos la casa de Dios, una partecita de la casa de Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo. Nosotros podemos salir de la casa de Dios, dejar de pertenecer a la casa de Dios, podemos hacerlo, ¿no? El Espíritu Santo nos puso ahí, pero muchas veces nosotros nos salimos de ahí. ¿Y a dónde vamos? Vamos al lugar donde estábamos antes, al mundo. Bueno, ¿y en el mundo qué hacemos? Y bueno, en el mundo nosotros no somos útiles, porque no puede usar el mundo nuestras vidas, dado que tenemos la vida de Dios en nosotros, para hacer algo con nosotros. Porque el mundo rechaza la vida de Dios, que están en aquellos hermanos que están apartados. Rechazan. Por más que ellos se vistan como mundanos, el mundo los distingue. Hay algo en ellos que los distingue. Y entonces no lo hacen uno completamente con ellos, sino que siempre lo están ladeando. Pero bueno, esa es la experiencia personal. Pero en cuanto a nosotros, ¿no? Qué maravilloso que nosotros podamos entender que la iglesia es una estructura y que la estructura son las doctrinas, las enseñanzas, ¿no? Las enseñanzas que nosotros recibimos por medio del hombre espiritual, que es el pastor, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, ¿no? Nosotros, ¿dónde nos sostenemos? Porque nosotros somos la carne, porque nosotros somos carne de su carne, dice, y sangre de su sangre. ¿Y dónde nos sostenemos? ¿Dónde se sostiene el Señor Jesucristo hombre? Porque si somos carne, entonces somos la nueva creación. Entonces, ¿dónde nos sostenemos nosotros? En la doctrina, en la enseñanza, en la instrucción. Ahí nos sostenemos. Y para ser parte de la casa de Dios, ¿no? Porque cuando nosotros estamos todos juntos, somos la casa de Dios. Ahí, cuando están todos los hermanos congregados, Dios está en medio de nosotros. El que vive en la casa de Dios es Dios, ¿no? Y la casa es muy grande, porque Salomón tenía el templo de Salomón era muy grande. Y ahí vivía Salomón y su familia. Pero en la casa de Dios vive Dios. Y sabemos que Dios está acompañado por ángeles,
por querubines, serafines, y bueno, y Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí vive Dios, en la casa, ¿no? Y la casa tiene una estructura, y la estructura son las enseñanzas, la doctrina, las monetaciones que Dios nos da a nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender que hay reglas, esas son las doctrinas, hay estatutos, hay mandamientos, hay ordenanzas, ¿no? En la casa, ¿no? Para que nosotros podamos albergar a Dios, la casa tiene que sujetarse a esas reglas, a esa doctrina, a esas ordenanzas, ¿no? Y usted va a ver que en la disposición del tabernáculo cada cosa estaba puesta en su lugar. Donde Dios decía que había que poner, así estaba. Entonces, nosotros no tenemos que ir en contra de la estructura. ¿Pero de qué estructura? Cuando hablamos de estructura, no estamos hablando de una organización humana que los hombres ponen, sino es una estructura espiritual. La estructura es la enseñanza, es la instrucción, es la amonestación que viene de la palabra. Y el Señor Jesucristo, Él trajo esa estructura, ¿no? Por medio del Evangelio superlativo, dado al apóstol Pablo, ¿no? Y ahí nosotros tenemos que ver, ¿no?, cuáles son las enseñanzas, cuáles son las instrucciones que nosotros tenemos que seguir para poder mantenernos en la casa de Dios. Porque acuérdese que los huesos, que la carne y los nervios y la piel se sostenían en los huesos. Se sostenían en los huesos. Y así nosotros nos sostenemos en la iglesia, en la casa de Dios, nos sostenemos por medio de la doctrina, las enseñanzas, las instrucciones que nosotros vamos recibiendo. Enséñales al entender el diseño de la casa, al entender su disposición, sus salidas, sus entradas, todas sus formas y todas sus descripciones, todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda forma y toda regla y la pongan por obra. Esta es la ley de la casa, dice. Sobre la cumbre del monte del recinto entero, todo alrededor, será santísimo. Y ahí empieza. ¿Cómo debe ser la casa? Santísima, ¿no? Y nosotros sabemos que hemos recibido el Espíritu de su santidad. Nosotros en Romanos capítulo 1, versículo 4, hemos recibido juntamente con Cristo el Espíritu de su santidad. Y aquí esta es la ley de la casa, porque será santísimo, esa es la ley. Estas son las medidas del altar por codos, el codo a codo y palmo menor. La base de un codo el ancho y su remate por el borde alrededor de un palmo. Esta será el zócalo del altar. Y cada cosa tenía su medida. Y entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender muchas cosas que no entendemos. Tenemos que inclinar el oído para entender. ¿Y eso quién nos hace entender a nosotros? El hombre espiritual, ¿no? El espíritu, nos hace entender el espíritu, ¿no? Y el espíritu usa al pastor, que es el hombre espiritual, a quien él le revela, ¿no?, su palabra, le hace entender su palabra para que la transmita a los hermanos que van siendo parte de la edificación. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Espero que se haya entendido esta palabra. El Señor les bendiga grandemente para que ustedes entiendan y puedan aceptar que ustedes son parte de la casa de Dios. Ustedes son la casa de Dios, ¿no? Y ustedes deben mantenerse en la estructura. Manténgase en la estructura, manténgase en la enseñanza, en las amonestaciones, en las direcciones de la palabra. Manténgase ahí firme, inamovible, ¿no? Que el Señor les bendiga. Mañana vamos a estar a la misma hora, hermano. Padre, estoy delante de tu presencia en esta hora, agradecido, Señor, por permitirme estar juntamente con todos los hermanos y hermanas en esta noche, dando tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú me has permitido hablar. Que la gloria, que la honra y la alabanza sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano, mañana a las 7, de 7 a 8 de la tarde.